Me dicen por favor si se congela la imagen. Con el frío es probable que se congele. La última vez que nos hemos reunido hemos visto que las anemias se clasifican según la OMS, así como les estoy mostrando en esta figura, en esta imagen, ¿no es así? Y les decía que eh, según, según, según el grado de los valores de la hemoglobina. Entonces yo les decía que en los hombres los valores normales están más o menos entre los 16 más o menos 2 gramos. En las mujeres está en 14 más o menos 2 gramos. Y esta es la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud. En grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Como ustedes pueden ver, el grado 1 es la clasificación de anemia leve, el grado 2 es la clasificación de anemia moderada, el grado 3 y 4 es la clasificación de anemia grave, y allá al lado están viendo ustedes los valores de hemoglobina. Se dice que si un médico tiene un paciente con grado 3, con hemoglobina y anemia de grado 3, ya debería pensar en transfundir sangre, en transfundir paquete globular, en transfundir lo que tenga a mano, ¿no? Porque ya se trata de una anemia pues de moderada a grave, como ustedes están viendo. También les hablé de la clasificación, también les hablé de esta clasificación de la anemia fisiopatológicamente, hablando de los reticulocitos, que son las células encargadas de ir madurando hacia glóbulos rojos, ¿no es cierto? En el proceso de maduración de los glóbulos rojos. Entonces, las anemias pueden ser regenerativas no regenerativas o centrales, y pueden ser anemias regenerativas o periféricas. Y dentro de las primeras, del primer grupo, es decir, que hay una mala respuesta reticulocitaria, ¿no? Si el laboratorio hace un recuento de reticulocitos, estos están disminuidos. Ustedes saben bien que los reticulocitos son los precursores de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Entonces, bien, si en un recuento periférico de sangre los reticulocitos están muy disminuidos, entonces podemos pensar que se trata de una alteración de la síntesis de hemoglobina, como ya les mostré en la anterior clase, y se los voy a poner el video en la plataforma. O puede haber alguna alteración en la síntesis, en la eritropoiesis, ¿sí? O pueden ser a enfermedades sistémicas, estímulos de la eritropoietina más bajo, en fin, ¿no? Entonces, cuando les digo alteración de la síntesis de hemoglobina, les estoy diciendo que puede haber alguna alteración a nivel de médula ósea. Cuando les digo alteración en la eritropoiesis, les estoy diciendo que pues pueden haber alguna alteración en el hierro, en fin, en toda la formación de hemoglobina. Secundaria, enfermedades sistémicas. Ahí entra, por ejemplo, enfermedades autoinmunes del tipo del lupus, del tipo del HIV, de la artritis reumática. Cuando el estímulo de la eritropoietina es más bajo, sobre todo en pacientes
con enfermedad renal crónica, ¿no? Estos pacientes que les decía que tienen insuficiencia renal crónica y que hacen diálisis. Tienen generalmente problemas con la eritropoyetina y hay que estarles administrando eritropoyetina regularmente. También las anemias pueden ser periféricas o regenerativas, y esto se puede dar por hemólisis y por hemorragias. Ya hemos dicho que las hemólisis pueden ser adquiridas, enfermedades como la malaria, como el dengue hemorrágico, etcétera, pueden producir hemólisis. Puede haber hemólisis hereditarias y hemorragias. Las hemorragias pueden ser agudas o crónicas, dependiendo del tipo de hemorragia que pueda tener una persona. Entonces, esta es la clasificación de la anemia fisiopatológicamente hablando, ¿ya? Les decía que, no les decía, la anterior clase no les dije, el índice de producción reticulocitaria es muy importante para determinar si la anemia es central o no regenerativa o si la anemia es periférica. El índice de producción reticulocitaria, ustedes pueden ver esta fórmula, ¿sí? Es el porcentaje de reticulocitos que nos da el laboratorio multiplicado por el hematocrito que nos da el laboratorio sobre el hematocrito ideal, que es más o menos 45%. Estos dos valores iniciales nos da el laboratorio. Si nosotros hacemos esta operación aritmética simple, nos va a dar el índice de producción reticulocitaria. Normalmente este índice es entre 1 a 2%. Si este índice está menor a 1, estamos hablando de una anemia no regenerativa o central. Como ya les dije, entonces aquí debemos pensar que hay una alteración de la síntesis de hemoglobina, de eritropoiesis, alguna enfermedad sistémica, puede haber una insuficiencia renal crónica, en fin, algo debe haber, ¿ya? Entonces, si es menor a 1, este índice de reproducción reticulocitaria. Si es mayor a 2, quiere decir que está habiendo muchos reticulocitos en la periferia. Y entonces estamos hablando de una anemia regenerativa periférica, es decir, los glóbulos rojos están siendo destruidos, bien sea por una hemólisis o bien sea por una hemorragia. Y entonces los reticulocitos sí van a comenzar a regenerarse en forma más de lo normal en la médula ósea. Entonces, el índice de producción reticulocitaria va a ser más de lo normal. Ya les decía que lo normal es 1 a 2%. Si hay más del 2%, quiere decir que estamos en una anemia regenerativa. ¿Entendieron esto, no? Esta formulita, índice de producción o de reproducción o producción reticulocitaria, es tan importante como el saber la clasificación de anemias, ¿ya? Bien, luego también les decía que la anemia se puede clasificar morfológicamente, ¿no? De acuerdo al hematocrito, nosotros podemos ver si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica, o si es hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. Y para nosotros entrar en esta clasificación, tenemos que valorar, saber, más bien calcular dos valores. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? El volumen corpuscular medio generalmente está entre 80 a 100 femtolitros y la hemoglobina corpuscular media está entre 27 a 37 a 34 picogramos. Y ustedes, como ya les dije en la anterior clase, nos hemos quedado en eso.
El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media se calcula a través de esta imagen que les estoy mostrando en este momento. El volumen corpuscular medio es igual al hematocrito, que nos da el hemograma, multiplicado por 10, dividido entre el número de eritrocitos. Estos valores nos van a dar en el hemograma. En el hemograma nos dan el hematocrito y el número de eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media es igual. La hemoglobina multiplicada por 10, dividido entre el número de eritrocitos, que nos da el hemograma que estamos pidiendo. Sabiendo estos valores de hematocrito y hemoglobina y el número de eritrocitos, nosotros podemos calcular el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Si tenemos estos valores, nosotros podemos clasificar la anemia en microcítica, normocítica o macrocítica. Quiere decir que el tamaño del glóbulo rojo está normal en la normocítica. En la microcítica el tamaño del glóbulo rojo es más pequeño y en la macrocítica el tamaño del glóbulo rojo es más grande. Ya les estaré mostrando por qué. La normocrómica es que el glóbulo rojo tiene una buena cantidad de hemoglobina. La hipocrómica es pues, que no tiene tanta hemoglobina. Y la hipercrómica es que tiene más hemoglobina de lo normal. ¿Ok? Entonces, este volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media nos van a dar un buen dato sobre qué tipo de anemias estamos viendo. Entonces, vamos a ver las anemias macrocíticas, por ejemplo. Anemias macrocíticas. Les estaba hablando de esto, ¿no es cierto? Anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Ahora vamos a ver la anemia macrocítica. Las anemias macrocíticas se caracterizan por la producción de glóbulos rojos de mayor tamaño de lo normal, mayor a 100 femtolitros. Si ustedes se acuerdan, lo normal era de 80 a 100 femtolitros el volumen corpuscular medio, ¿no es cierto? De los eritrocitos. Entonces, entre 80 y 100. Si es mayor a 100, estamos hablando de una anemia macrocítica. Y si es menor de 80, de una anemia microcítica. Entonces, yo acá lo que les estoy diciendo es que una anemia macrocítica es cuando la producción de glóbulos rojos es mayor del tamaño normal. El volumen corpuscular medio es mayor a 100. Lo normal es de 80 a 100. Ya saben ustedes, femtolitros. Bien, dentro de estas anemias macrocíticas tenemos esta clasificación que se llama anemia megaloblástica y anemia no megaloblástica. ¿Ok? Dentro de las anemias macrocíticas tenemos a las anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las causas de la anemia megaloblástica? Las causas de la anemia megaloblástica son estas que ustedes están viendo. Puede ser una neoplasia, es decir, un cáncer, ¿ya? Un cáncer de la médula ósea. Puede ser una deficiencia de vitamina B12, que se llama también cobalamina. O puede ser una deficiencia del ácido fólico o vitamina B9, ¿ya? Entonces, fíjense las causas de la anemia megaloblástica. Ojo, estamos viendo anemias macrocíticas y dentro de ellas estamos viendo las anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Y dentro de las causas de la anemia megaloblástica, estamos viendo que estas pueden ser por neoplasias, deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico, ¿ya? La vitamina B12 está generalmente, es rica en los alimentos de línea cárnica, ¿ok? La carne de res, la carne de pollo, el pescado, la leche, en fin, tienen vitamina B12. En cambio, los vegetales no tienen mucha vitamina B12.
Por lo tanto, los vegetarianos, ustedes saben que hoy en día hay mucha gente que es vegetariana, puede tener deficiencia de vitamina B12. Al tener deficiencia de vitamina B12, puede hacer una anemia megaloblástica. Ustedes saben que eh, los vegetarianos no comen carnes y solamente y hay algunos que son tan fanáticos que solamente comen verduras, ¿no? No quieren comer carne de ninguna producción. Bien, entonces miren ustedes cómo es, ¿no? Nosotros, y es bien interesante, nosotros ingerimos la vitamina B12 por la vía oral y cuando la vitamina B12 está en el estómago, miren, esta está unida a proteínas, ¿ya? Y entonces estas proteínas son degradadas, si ustedes quieren, por la pepsina que fabrica nuestro estómago. Y queda solamente la vitamina B12. Pero esta vitamina B12 es ligada por una molécula que es fabricada por las glándulas salivales, que se llaman aptocorrina. Y las glándulas salivales, y esta sustancia producida por las glándulas salivales, la aptocorrina, liga a la vitamina B12 una vez que se ha desligado de las proteínas que la rodean. Ya les dije que la pepsina es la que las degrada a las proteínas y la deja sola a la vitamina B12. Pero la vitamina B12 se va a unir a la aptocorrina, que es una sustancia fabricada por las glándulas salivales. La aptocorrina y vitamina B12 hacen un complejo que se llama complejo aptocorrina-vitamina B12. Y esta aptocorrina llega hasta el duodeno. Miren, en el duodeno, ustedes saben que ahí se van a encontrar los alimentos con la secreción del páncreas. Ustedes saben que el conducto pancreático y el conducto biliar están desembocando en la segunda porción del duodeno. Entonces, las proteasas del páncreas degradan a la aptocorrina y la dejan a la vitamina B12 sola. Queda la vitamina B12 sola. Pero resulta que el estómago comienza a fabricar el factor intrínseco de Castro, así se llama. Y cuando ve que cuando la vitamina B12 queda sola, el factor intrínseco de Castro la va a ligar a la vitamina B12. Y la vitamina B12 va a circular por todo el intestino delgado, por el yeyuno y el ilium, va a circular ligada al factor intrínseco, ¿ya? Es más, en las vellosidades intestinales van a haber unos receptores a la vitamina B12 y al factor intrínseco que se llaman cubilinas, ¿ya? Cubilinas. Y estas cubilinas son los receptores que hacen que el factor intrínseco y la vitamina B12 entren dentro del intestino. Miren, estas son las células intestinales, las velocidades intestinales. Vean ustedes cómo la vitamina B12 ligada al factor intrínseco va a entrar dentro del intestino delgado. ¿Ok? Una vez que es absorbida por el intestino delgado, espérenme un momento, por favor.
Melanie. Discúlpenme, es que me están llamando de la carrera, porque hoy día van a sortear a los internos que van a entrar el próximo mes al internado, pero no puedo. Ya le dije al doctor Osinaga que sigan más. Bueno, entonces miren cómo es de interesante el metabolismo de la vitamina B12 cuando entra al intestino, al estómago y al intestino. Primero es degradado la vitamina B12 por la pepsina. Queda sola la vitamina B12. Sin embargo, se liga a la aptocorrina, que es una sustancia que fabrican las glándulas salivales. Cuando este complejo aptocorrina vitamina B12 llega al duodeno, las proteasas la metabolizan a la aptocorrina y la vitamina B12 queda sola. Y entonces es en este momento que el factor intrínseco de Castle, que está secretada por las glándulas parietales del estómago, más propiamente dicha, este factor intrínseco lo liga a la vitamina B12 y así la vitamina B12 es absorbida por las vellosidades intestinales y llega a la sangre. ¿Ok? De lo contrario, no podría. Entonces, ¿qué pasa si hay una ausencia de factor intrínseco de Castle? La vitamina B12 no se absorbe y se va a producir una anemia bien interesante. Ustedes van a estudiar luego, que ya les voy a decir cómo se llama. ¿Ya? Entonces, una vez que la vitamina B12 es asimilada, digamos, absorbida por las vellosidades, entra en el torrente sanguíneo, como ustedes ven. Y pues es muy interesante porque es indispensable en la síntesis de ácidos nucleicos, en el metabolismo de proteínas, en la formación de glóbulos rojos, mantenimiento del sistema nervioso. ¿Alguien está con el micrófono abierto? ¿Puede cerrarlo? ¿Puede cerrar su micrófono? Ya. Entonces yo les decía que la vitamina B12 es muy importante en la síntesis de ácidos nucleicos, ya saben, ADN, RNA, en el metabolismo de proteínas, en la formación de los glóbulos rojos, miren ustedes qué importante, en el mantenimiento del sistema nervioso. La vitamina B12 es la que va a formar la mielina en los axones de las neuronas. Miren su requerimiento, es de 2 a 5 microgramos por día. Y la vitamina B12 se mantiene, hay un depósito que dura hasta 5 años, de 2 a 5 miligramos más o menos. O sea, si una persona es vegetariana por mucho tiempo, por muchos años, a lo largo de los años puede hacer una deficiencia de vitamina B12 y puede hacer una anemia megaloblástica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el depósito de la vitamina B12 es largo. Se mantiene muchos años en nuestro cuerpo, pero no abusemos, ¿no? Por eso es que es importante que nuestra dieta sea balanceada. Carnes, vegetales, balanceadamente. ¿Ok? Eso pasa con la vitamina B12. Entonces, ¿qué pasa cuando hay deficiencia de vitamina B12, ¿no? Puede haber una deficiencia del factor intrínseco de Castle, por ejemplo, les decía, porque la vitamina B12 es indispensable que se ligue al factor intrínseco de Castle para para ser absorbida por las vellosidades intestinales. O sea, si no hay factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12 y va a dar una anemia perniciosa, así se llama, cuando falta el factor intrínseco de Castle. Factor intrínseco. Se va a dar una anemia perniciosa, no se olvide. Ahora bien, ¿por qué no puede haber por qué puede ausentarse el factor intrínseco? Puede haber una gastritis autoinmunitaria, puede haber una gastritis atrófica crónica, pueden haber cambios megaloblásticos o pueden haber anticuerpos que impidan que se produzca el factor intrínseco. En las pancreatitis crónicas también, miren, yo les decía que
las proteasas producidas por el páncreas desligan a la aptocorrina de la vitamina B12, ¿no? Pero ¿qué pasa si en una pancreatitis crónica no hay un adecuado jugo pancreático para que haga una buena digestión de los alimentos? Ustedes saben que el jugo pancreático y la bilis son importantes en la degradación de proteínas y de grasas. Entonces, si hay una pancreatitis crónica, no hay proteasas, no se va a poder desligar la vitamina B12 de la aptocorrina y ese va a ser un problema. Entonces, bien, ¿por qué puede haber deficiencia de vitamina B12? Pueden haber problemas gástricos, como ustedes están viendo, en las gastrectomías también pueden ser. Pueden haber causas intestinales, ¿sí? Miren ustedes, ¿ya? Entonces, vean ustedes cuántas causas de vitamina B12 puede tener una persona. Descenso en la ingesta, ¿no es cierto? Si somos vegetarianos. Alteración en la absorción, ¿ya? Y deficiencia del factor intrínseco por varias causas. Y puede producir un tipo de anemia que se llama la anemia perniciosa por la ausencia del factor intrínseco de calcio. ¿Ya? Pueden haber causas gástricas, por ejemplo, en las gastrectomías. Ustedes saben que mucha gente hoy en día, sobre todo los obesos, son sometidos a gastrectomías. O pueden haber causas intestinales cuando hay una resección del intestino delgado, del yeyuno, ilium, etcétera, pueden impedir la absorción de la vitamina B12. Y entonces van a producir un tipo de anemia. Esta anemia, por falta de vitamina B12, se llama anemia megaloblástica. Estamos viendo eso, no se olvide, ¿ya? Bien, por ejemplo, miren ustedes, este es un cuadro clínico. Se trata de un paciente de 56 años, quien consulta por cuadro clínico de un mes de evolución. Y el cuadro clínico consiste en ataxia, neuropatías, pérdida del sabor de los alimentos, deposiciones diarreicas y mareos. Al examen físico se encuentra una marcha atáxica, así como borrachito. Alteraciones sensitivas, principalmente en miembros inferiores, la lengua lisa y brillante. Este tipo era un alcohólico crónico que probablemente tenía una pancreatitis crónica, ¿ya? Entonces se le hacen los exámenes correspondientes y pues se llega a la conclusión de que no tenía el factor intrínseco, de que no había una buena absorción de la vitamina B12 y de que este hombre tenía una anemia megaloblástica por ausencia de vitamina B12. Les doy un ejemplo de anemia para que ustedes vean la causa, ¿no? Normalmente no tomamos en cuenta los médicos que puede haber una causa de ausencia de vitamina B12. Y vean ustedes que es importante revisar, ¿no? Este hombre tenía un problema de alcoholismo crónico, por eso no funciona, ¿ya? Entonces, miren ustedes, aquí tienen una serie de causas de deficiencia B12, como ya les dije. Otra de las causas de anemia megaloblástica, acuérdense, les decía neoplasias, deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico, ¿ya? O vitamina B9. Entonces vamos a ver esa deficiencia. Resulta que los vegetales son ricos en ácido fólico. Por ejemplo, miren la espinaca, acuérdense de Popeye, este otro vegetal que es más importante que mucha gente no la come, ¿no? ¿Cómo se llama? Brócoli, la lechuga, los berros, en fin, que a mucha gente no les gusta. A mí particularmente no me gusta mucho la verdura, pero como, ¿no? Pero no soy tampoco tan vegetariano. Y hay menos en los alimentos de carne, ¿no? O sea, de origen animal, en el pollo, en la carne de res,
en la carne de cerdo, etcétera, no hay tanto ácido fólico como en, en los vegetales, ¿ya? La levadura de cerveza, por ejemplo, es interesante. Cuando yo tengo pacientes con anemia, les recomiendo mucho el batido de bicervecina con huevo, porque el batido de la bicervecina es rico en ácido fólico, ¿ya? Miren qué interesante. Si a un paciente que está muy anémico le dices, oye, te aconsejo que unas 2 veces o 3 veces por semana te hagas un batidito de bicervecina con huevito y con azúcar al gusto en una licuadora. Es rico, es agradable. Pues a la gente le gusta. ¿Y por qué haces eso? Porque le estás dando ácido fólico. La levadura, no, o sea, no le doy cerveza, le doy bicervecina, sin alcohol. ¿Me entienden? No se vayan a confundir. ¿Ya? Entonces, bien, el ácido fólico interviene en el metabolismo de proteínas, en la formación de glóbulos rojos y en la síntesis de ADN. Su requerimiento por día es de 50 a 100 microgramos y el depósito es mucho menos, ¿no? De 10 a 12 miligramos y dura 4 meses, 3 a 4 meses. O sea, la vitamina B12 puede durar hasta 5 años, les decía. El ácido fólico, en cambio, 3 a 4 meses. O sea, en poco tiempo, si no tienes un buen consumo de vegetales, puedes presentar deficiencia de ácido fólico. ¿Ok? Y entonces es importante saber que la deficiencia de ácido fólico puede producir un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. Entonces, bien, el ácido fólico puede ser un problema de la ingesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, los alcohólicos, los indigentes, los ancianos pueden tener problemas de ingesta adecuada de alimentos. Hay aumento de las necesidades en ciertas personas, en el embarazo, por ejemplo, y en la infancia. Ustedes van a saber que a muchas embarazadas y a muchos niños, dentro de las vitaminas que les damos, siempre les damos complejo B, vitamina B12, vitamina B9, ácido fólico. Entonces es muy importante, tanto en el embarazo como en la infancia, que los niños y las embarazadas tengan sus aportes de vitaminas. ¿Ya? También puede haber mala absorción intestinal, pueden haber fármacos como el metotrexate, por ejemplo, que es un antagónico del ácido fólico que impide su absorción, y trastornos congénitos. Miren ustedes entonces que hay varias causas que impiden que haya un buen nivel de ácido fólico en la sangre. Y eso va a producir también una anemia megaloblástica. ¿Listo? Eso es lo importante en la anemia megaloblástica. Acuérdense entonces. Causas de la anemia megaloblástica pueden ser neoplasias, que eso es un capítulo aparte, deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico, vitamina B9. ¿Ya? Ahora bien, ya les he hablado de la vitamina B12 y les he hablado del ácido fólico. Ahora bien, veamos las anemias no megaloblásticas. Las anteriores eran megaloblásticas y estas son ahora las no megaloblásticas. Por ejemplo, la hepatopatía crónica es muy importante. Puede dar una anemia no megaloblástica. Este es un hígado sano, este es un hígado con cirrosis y como ustedes pueden ver, puede ser la causa de una anemia no megaloblástica. ¿Sí? Es bien importante en los pacientes, por ejemplo, que han tenido hepatitis grave y pueden hacer una cirrosis. Es importante saber que estos pacientes pueden hacer anemias no megaloblásticas. Ustedes saben que el hígado es el laboratorio del cuerpo. En el hígado se procesan una mayor parte de los procesos metabólicos que hay en el organismo. Las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, las vitaminas, en fin, todo se metaboliza en el hígado. Si tenemos un hígado cirrótico enfermo, con insuficiencia hepática, con cirrosis, etcétera,
vamos a tener anemias no megaloblásticas, ¿ya? Bien, entonces estamos viendo, si ustedes se acuerdan bien, estamos viendo en la clasificación la anemia macrocítica, ¿no? Las anemias macrocíticas se caracterizan por la producción de glóbulos rojos de mayor tamaño de lo normal. Y les decía que pueden ser anemias megaloblásticas, ya les decía cuáles eran las causas de anemia megaloblástica, y no megaloblásticas, entre ellas están la cirrosis hepática, acuérdense. Ahora bien, seguimos con las causas o morfología de la anemia macrocítica. Miren, cuando cuando los laboratorios pueden ver una muestra de sangre en un portaobjetos, la sangre más o menos se ve así. Miren, los glóbulos rojos son bien rosaditos, bonitos, con el centro un poquito ahí menos rosado, pero se los ve bien. Sí, este es un neutrófilo, pero miren cuando hay una anemia macrocítica megaloblástica. Los glóbulos rojos están muy aumentados. Esta partecita blanca del centro, se ha hecho más blanca de lo normal y miren cuán grandes, ¿no? Miren los neutrófilos están bien cambiados. Aquí los neutrófilos son trilobulados, aquí pues, súper bien pigmentados. Entonces, miren ustedes cómo se ve el cambio en una anemia macrocítica. Es muy claro el cambio, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una anemia? Hay fatiga, hay debilidad. Claro, ustedes saben que los glóbulos rojos llevan oxígeno a todos los tejidos. Fatiga, debilidad, dificultad para respirar, mareos, palpitaciones, palidez, pérdida de peso, diarrea, estreñimiento, glositis, queilosis comisural, ictericia. Pueden haber ictericia en los pacientes con anemia, ¿sí? Los glóbulos rojos se destruyen fácilmente y pueden estar ictéricos. Vamos a ver las causas de ictericia. Las ictericias pueden ser prehepáticas, es decir, antes del hígado, y entre las prehepáticas están pues las hemólisis, ¿no? Muchos de estas anemias hemolíticas pueden producir ictericia. La ictericia se clasifica en hepática, en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Y esta ictericia de una anemia es prehepática por hemólisis de glóbulos rojos. Entonces puede haber una ictericia. Entonces miren ustedes las manifestaciones clínicas de una anemia. Por eso es que la vitamina B12, el ácido fólico son importantes en el tratamiento de una anemia. Ya les hemos